Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de Escuela Sabática. Estaremos estudiando la lección número 12 que pertenece al tercer trimestre del año 2023. Este trimestre trae 14 lecciones, no 13 como acostumbramos a tener siempre, así que aún nos hacen falta 2 lecciones más, aparte de la que vamos a dar en esta ocasión, para terminar el trimestre tercero del año 2023. El título de esta lección es El llamado a estar firmes, y el texto lo encontramos en el libro de Efesios, el capítulo 6, el versículo 10 al 11, donde podemos leer de la siguiente manera: Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Esta lección está basada en Efesios 6 del versículo 10 al 20, pero en esta ocasión no se estudiará del 14 al 18, porque del 14 al 18 es la descripción de las armaduras que los cristianos tienen que usar para ganar esta batalla. Esta será la lección próxima, Efesios 6 del 14 al 18. Por lo tanto, en esta ocasión nos saltamos esos versículos y vamos a estudiar del 10 al 13 y del 19 al 20 para entender lo que esta lección nos está tratando de decir. El día domingo trae como título la terminología de batalla. Tenemos que entender los términos en que Pablo está hablando en esta lección. El día lunes, hallar fortaleza en Cristo, trae como objetivo que nosotros comprendamos que la única manera para ganar esta batalla en contra de los poderes del aire, las huestes del mal, es consiguiendo poder en Cristo. El día martes se titula El conflicto de los siglos en las cartas de Pablo, y aquí nos está hablando de que esta es una batalla que ya lleva varios milenios. Desde que se comenzó en el cielo, cayeron los ángeles junto con el engañador, después cayó la tierra, toda la vida de la tierra y aún continúa. Se denota que esta no es una batalla recién, sino que una batalla que ha tomado bastante tiempo. El día miércoles se titula De pie en el antiguo campo de batalla, y esto es enfrentar y no ceder. La Biblia dice: resistid al diablo y él huirá. Y esto tiene que ver con la coraza, también con la vestimenta que el cristiano usa. Esa vestimenta no tiene protección en la espalda porque no protege al que va de huida. Es una vestimenta que solo protege el frente, porque se cree que cuando el cristiano comienza la batalla no va a dar la espalda y va a huir, sino que va a continuar la batalla de frente hasta obtener la victoria. Y por eso es que se titula De pie en el antiguo campo de batalla. Y el día jueves está hablando, el título es Lucha contra los poderes del mal, y está hablando contra quienes estamos peleando, las huestes de los aires. Así que vamos a tratar de estudiar esto. Estas son de las lecciones que yo personalmente le tengo miedo, porque ya son las conclusiones. Y para dar esta lección tendríamos que apegarnos bien al folleto de Escuela Sabática sin mucho margen de explicación.
Pero como siempre, vamos a tratar de explicar versículo por versículo y usted lo toma y lo agrega a la parte que usted cree que es la primordial en la lección de esta semana. Vamos a leer del versículo 10 al 20, dejando por en medio el versículo 14 al 18. O sea que en verdad vamos a leer 5 o 6 versículos nada más, para que sepamos para dónde vamos en esta lección. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo acabado todo, estar firmes. Versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ahí dice orando en todo tiempo, dice el 18, y el 19 continúa, y también orando por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Muy interesante la lección de esta semana. Ojalá más hermanos se puedan agregar, porque los números de estudio han bajado un poquitito y Efesios es una lección muy interesante para todo el pueblo de Dios. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme en la acechanza del diablo. La única manera de vencer en esta batalla es buscar fortaleza en Dios y vestirse de toda la armadura que el mismo Dios ha provisto para nosotros. Cuando en el griego se usa la palabra armadura, se traduce, se dice panoplia. Y cuando esta palabra se usa, significa una armadura total, una armadura que es defensiva, protege contra el cuerpo, y también es ofensiva. O sea, no solamente tiene el propósito de proteger, sino que también el propósito de hacer daño. Recuerde que la batalla no es contra nuestros hermanos ni contra el prójimo, sino que la batalla es contra el diablo. Por lo tanto, la palabra armadura en griego es panoplia y significa eso, una armadura que protege, pero también tiene la habilidad de poder atacar. De este texto podemos encontrar varios pensamientos. No debemos proporcionar en nuestra guerra las armas que la gente común emplea. Para ganar la guerra que nosotros tenemos que ganar en contra del diablo, tenemos que proveernos de las armas que Jesucristo ha preparado para nosotros. O sea, no podemos vencer al diablo usando armas de él, porque al usar las armas de él como la mentira, la calumnia, la difamación, el robo, todas esas cosas, nosotros con toda seguridad vamos a ser derrotados. Entonces necesitamos usar la armadura que Cristo ha provisto para nosotros. Número 2, que la armadura es completa. No podemos ir armados a esta guerra solo con una parte de la armadura. No podemos dejar que nos haga falta algo, porque sin duda alguna
vamos a ser heridos en el campo de la batalla y la derrota se nos va a asegurar, porque un soldado herido no funciona como un soldado que está en óptimas condiciones. Por lo tanto, tenemos que usar la armadura completa y la armadura que Dios ha provisto para pelear esta batalla. ¿Por qué? Porque estamos peleando, dice el versículo, contra un enemigo que tiene muchas artimañas en la guerra. Fíjense que la palabra que se usa en griego para artimañas es metodeia, de método, pero le pone EIA al final, es metodeia. Y esto es algo que él tiene metodizado, está bien planteado, es una arte, una habilidad, esta es una astucia para engañarnos y destruirnos. El problema de esta guerra es que la mayoría de veces con el enemigo que estamos peleando es invisible. Cuando se enfrenta uno a una persona visible es más fácil. Le voy a poner el ejemplo de las guerras modernas que existen en nuestros días. Muchas veces es nación contra nación, es ejército contra ejército. En un punto determinado se van a enfrentar y ellos ya se han estudiado cuánto de armamento tienen, cuánto de personal tiene, qué preparados son, y viene el choque y el choque es frontal. Ese es un tipo de guerra. Pero hay un tipo de guerra que se le llama la guerra de guerrillas. Y esta guerra es bien difícil porque el enemigo no se ve. Un lado de los que están peleando no se ve. Esta es la guerrilla. La guerrilla no tiene un lugar fijo donde estar. La guerrilla no se sabe cuántas personas son. No se sabe qué tipo de armamento tienen. No se sabe a qué hora van a venir. No se sabe a qué hora van a atacar. Sí se sabe que algún día van a venir. Entonces, el problema de esto es que cuando la guerrilla ataca a un ejército, ellos dicen, ahí hay 100 soldados de ese ejército, por lo tanto nosotros vamos a ir 300. Y se preparan por días, por donde estudian, piensan, planean y llega el momento, en el momento más tenebroso de la noche, 2, 3 de la mañana, comienza el ataque. Los otros están dormidos, la mayoría de ellos, y es tan sorprendente el ataque que en la mayoría de casos la guerrilla termina destruyendo a este grupo de hombres que pertenece al ejército. Una guerra totalmente difícil porque el enemigo no se conoce, no se sabe dónde encontrar y ataca por sorpresa. Lo mismo sucede con el diablo y por eso es que esta es una guerra difícil, porque el diablo ataca de frente muchas veces, sí, ataca de frente, por ejemplo en las persecuciones, que ha atacado de frente a provocar muerte, desolación, sufrimiento, pero la mayoría de veces él ataca a escondidas, tiene artimañas, tiene metodillas. No se encuentra la mayoría de veces cara a cara con el cristiano, sino que se acerca en la oscuridad. Emplea su astucia y poder para engañar, para traicionar. No, casi no vence meramente por la fuerza. Hubo un tiempo que usó la fuerza y se dio cuenta que no es el mejor método, que ese método se puede utilizar muchas veces, pero casi siempre para ganar la guerra contra el cristiano viene a escondidas, viene en una manera silenciosa, se presenta a nosotros
como una dulce tentación, se presenta a nosotros como algo atractivo que el mundo ofrece. Nos presenta placeres inofensivos y la indulgencia muchas veces que nosotros permitimos nos hace llegar tan lejos que muchas veces no podemos regresar. Para este tipo de enemigo que tenemos, que casi siempre ataca en el momento más débil y más peligroso en nuestras vidas, nosotros necesitamos tener dos cosas interesantes: proveernos del poder de Jesucristo y usar la armadura que Él ha dejado. No hay otra manera. No hay otra manera de ganar esta batalla. Ahora, fíjese bien que el espíritu de profecía dice que la iglesia de Jesucristo es una iglesia militante y no triunfante. ¿Qué quiere decir eso? Dice que al final va a ser una iglesia triunfante, pero en este momento es militante. ¿Qué es eso? ¿Qué en verdad podemos explicar nosotros por eso? Significa que tenemos muchos frentes de batallas, muchos de ellos los ganamos, muchos de ellos los perdemos. Una iglesia que está en una campaña militar y no siempre es la victoria. La iglesia no siempre sale victoriosa, muchas veces sale derrotada. Es más, casi siempre da la apariencia que la iglesia es derrotada. Si usted se pone a estudiar todo el comportamiento de la iglesia de Cristo desde que Adán pecó hasta ahora, pareciera ser que el mal siempre gana sobre el bien. Los que escogen el mal van por el camino ancho, por miles y millones, con una vida fácil y agradable. Y los que escogen el camino angosto van con una vida bien estropeada, bien difícil de llevar y de nada que ofrecernos a nosotros, nada agradable que ofrecernos. Por lo tanto, da la apariencia que el grupo del mal siempre gana al bien. No es así. Hay muchas victorias de parte de los hijos de Dios. Pero en este momento es la iglesia militante. Está en campaña, en la lucha contra el mal. Mucho de eso lo gana, mucho de eso lo pierde, pero al final Jesucristo va a ganar y la victoria será para la iglesia. En el día lunes y martes, fortaleza en Cristo y el conflicto de los siglos en las cartas de Pablo. Para eso vamos a entrar al versículo 12. El versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas. Todo esto que está escribiendo es el mismo grupo. Recuerde de que el diablo siempre ha copiado todo lo que Dios hace, lo ha copiado a su manera, y posiblemente ese era un orden que han tenido los ángeles, que ahora lo siguen teniendo, pero en el bando equivocado, perteneciendo ahora a los demonios y Satanás. ¿Qué quiere decir eso? Que la lucha que nosotros tenemos es por todos lados. Es una lucha terrible. Nosotros no tenemos solo un frente de batalla, tenemos varios frentes de batallas. Mire, aquí tengo yo escrito más o menos 5 frentes de batallas, a cual sea el más difícil. La primera es contra nosotros mismos. Esas propensiones pecaminosas, esos arranques del mal que nosotros tenemos,
eso le pertenece al reino de Satanás. Nosotros nacimos con esa tendencia al mal, porque fuimos engendrados en el mal. Y si hay alguien con quien tenemos que luchar duramente, es con nosotros mismos, para vencer el egoísmo, para vencer el yo, para vencer esos malos pensamientos, para vencer una lengua ingobernable, para vencer un apetito insaciable, para vencer todas esas cosas que la Biblia apunta como pecado. Esa es la primera gran batalla. Ese es origen y es parte del reino de las tinieblas que habita en nosotros y tenemos que hacerle frente. Ese es un frente de la batalla. Número 2. Tenemos que luchar contra las pasiones de los demás. Los otros que nos acompañan tienen sus malas cosas, tienen orgullo, tienen ambición. Muchos de ellos tienen espíritu de venganza y son nuestros amigos. Nos llevamos íntimamente con ellos y cuando menos sentimos a uno de esos amigos le han cometido una injusticia, el amigo se indigna, comienza una revolución y nosotros terminamos apoyándolos y metiéndonos en un problema. Muchos de esos amigos nos llevan a pecar. Muchos de esos amigos nos llevan a hacer cosas indebidas y entonces tenemos que luchar con las pasiones de los demás. Cuando corregimos a un amigo que no haga cosas indebidas, el amigo se termina volviendo en un enemigo y es por eso que los cristianos casi no tenemos amigos, porque para ser amigo del mundo hay que compartir todo lo que ellos hacen y nosotros como hijos de Dios no compartimos todo lo que ellos hacen. Entonces al no hacerlo terminamos siendo enemigos de nuestros propios amigos. Ese es un segundo frente, recuerde, llevamos dos, las pasiones mías que tengo que luchar y las pasiones de los que me rodean también. Muchas de esas pasiones son contagiosas, es como una epidemia que va avanzando y contagia al que está a la par hasta que la enfermedad del pecado es tan terrible que no hay manera de pararla. Número 3, tenemos que pelear contra las malas costumbres, las opiniones incorrectas, los placeres del mundo. Fíjense de que uno de los problemas grandes es cuando nosotros desde pequeños nos enseñan malas costumbres. Qué terrible es tratar de quitárselas después. Las ve uno tan normal que se les quita la etiqueta de pecado y vienen a ser tan normal, pero son costumbres equivocadas, leyes equivocadas, opiniones equivocadas, empleos equivocados, placeres del mundo equivocados también, y que cuesta especialmente para aquellos que ya ingresan a la iglesia en su mayoría de edad. Las personas que ingresan 30, 40, 50, 60 años encuentran una lucha terrible porque ahora hay un cuerpo amañado al mundo con un corazón nuevo que le ordena hacer cosas sagradas. El cuerpo amañado al mundo y un corazón diciéndole no, no hay que hacer eso, ahora vamos a hacer esto. Pero el cuerpo está amañado al mundo y esa es una batalla durísima para muchos. Dejar de comer cosas, dejar de beber cosas extrañas, dejar de hablar cosas que no tienen que hablar, dejar de visitar lugares donde no se tienen que estar. No crea, la batalla no es fácil. Número 4, muchas veces tenemos otra batalla de los errores, supersticiones, falsa doctrina. Esto es cuando hemos aprendido algo, una creencia equivocada. ¿Qué cuesta quitarnos una creencia equivocada? Entonces, los frentes son muchos
Y la última es que tenemos entre tantas, no es que son solo estas, sino que entre tantas que tenemos que luchar con la maldad del mundo pagano. En cualquier lugar que nosotros entremos en contacto con los paganos, con los que no son hijos de Dios, nos encontramos con el mal. Allí va a haber una guerra. No importa dónde usted va, cualquier contacto con ellos, nos encontramos que ellos practican el mal. Ajá, ahora le vamos a agregar que hay una lucha entera con el demonio aparte de estas 5 cosas. ¿Se da cuenta? Es una lucha a muerte, no es una lucha normal. No es una lucha donde usted tiene un frente nada más y se va a concentrar. No, esta lucha tiene mucho frente y el enemigo conoce bien la metodeia. Lo ha practicado por siglos y siglos. Sabe cuál es la debilidad del hombre, sabe a qué horas atacar, sabe con qué atacar, sabe cómo hacer caer al hombre. Por nosotros solos es imposible ganar esta batalla. Imposible. La única manera para ganar esta batalla es a través del poder de Jesucristo y usando la armadura que Él ha provisto, que nos va a proteger contra los dardos del enemigo. El versículo sigue diciendo: contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espirituales de las alturas. Fíjense que esta palabra contra la maldad de los que habitan en el cielo, traducen otras versiones, allí encuentra una palabra griega muy interesante que se llama epourianos. Epourianos. Esta palabra se usa para aquellos habitantes, valga la redundancia, aquellos seres que habitan en el cielo. Y hace una alusión que los espíritus malignos ocupan las partes elevadas de nuestra atmósfera y de allí ejercen una influencia funesta sobre los hombres. Como que habitaran en el cielo, ese es su mundo de movimiento, su mundo de transporte, y de allí es que hacen toda obra de maldad. Muy bien, ahora viene la batalla más dura, luchar contra estos seres que no los vemos. Estos seres promueven muchas cosas, promueven el vicio, promueven el error, promueven la superstición, promueven las artes mágicas, promueven la infidelidad, el ateísmo, las malas costumbres, las modas y opiniones pecaminosas, y también tienen una batalla decidida para corromper nuestro corazón. O sea, que cuando usted une todos esos frentes, luchar contra mi propia maldad, contra mis propias pasiones, luchar contra las pasiones de los demás, luchar contra las malas costumbres que he aprendido en mi niñez, luchar contra el error, la superstición, luchar contra el mundo pagano y luchar contra el mismo diablo con todas sus cosas, con todo su sinfín de armas que tiene. Tenemos una batalla terrible que atravesar. Hay mucha gente que cree que el diablo es una leyenda. Mucha gente cree que el diablo es una fantasía, es un ser que no existe, imposible de existir. Y cuando el diablo escucha eso, le agrada, dice el espíritu de profecía. Él se esconde bajo cualquier cosa con tal que se sepa y se crea que ese poder no existe. No importa que no crean en él,
lo que le importa es que la persona esté engañada. Pero fíjese que solo en la Biblia nosotros encontramos por lo menos 2 ocasiones donde se denota que el diablo no es una fantasía. Le voy a decir cuáles son esas 2 ocasiones. La primera ocasión es la tentación de Cristo. Allí se denota que el diablo es un ser real. ¿Por qué? Porque Cristo no miente. Y si Cristo dice que fue tentado por el diablo, es porque el diablo es real. La tentación de Cristo le enseña al mundo que el diablo sí existe y nos tienta a todos nosotros. Tiene ese poder para tentarnos constantemente. La tentación de Cristo demuestra que el diablo no es una fantasía, sino que es una realidad. ¿Y sabe cuál es la otra? ¿Se acuerda cuando Jesucristo liberó unos demonios y los demonios rogaron que no los mandaran al abismo? Y pidieron a Jesucristo que les permitiera entrar en un hato de cerdos. El hato de cerdos, al recibir el poder maléfico de estos seres, se despeñaron en el mar, se fueron en un acantilado y se estrellaron abajo en las rocas. Estos animales son incapaces de producir una fantasía o un engaño. Por lo tanto, si eso les pasó, es porque demuestra que el poder satánico siempre ha existido y siempre va a existir. Es más, Pablo no lo menciona, pero nosotros lo podemos mencionar. Fíjense que esa cosa que pasó cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra de enfrentarse con tantos endemoniados, esa era la copia del diablo a lo que Dios estaba haciendo con Jesucristo. Para nosotros conocer a Jesucristo, Jesucristo se tuvo que volver humano, tuvo que prestar la naturaleza humana. La naturaleza era humano, pero el ser de él era divino, mitad Dios, mitad hombre. El diablo trata de falsificar o de imitar esa experiencia y él toma posesión de las personas, lo que nosotros le decimos endemoniados. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos endemoniados existieron en el tiempo de Jesucristo? Y casi solo en ese tiempo. Personas que eran poseídas por el demonio, así como Jesucristo tomó la naturaleza humana, pero para perfección, para santidad, el diablo, como no lo puede hacer, él toma posesión de otros seres humanos y él se presenta allí y los demonios hacían cosas extrañas, terriblemente extrañas. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con todo esto? Que tenemos que enseñar y comprender y estar completamente seguro que el diablo es un ser real, que existe, tentó a Cristo, Cristo salió vencedor, nos tentará a nosotros, nos presentará una lucha férrea contra todos nuestros males y la única manera de salir victorioso es hallando el poder, buscando el poder en Cristo y usando toda su armadura para poder resistir los dardos encendidos que el demonio va a disparar en contra de nosotros. La otra semana vamos a estar estudiando con mucho detalle en qué consiste la armadura del cristiano. Vamos a pasar a Efesios 6:13. El versículo dice: por tanto, tomad toda la armadura, no solo una parte, no solo el casco, no solo el escudo, no solo la espada, no solo el yelmo, nada, toda, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo terminado todo, estar firme. Fíjense que aquí necesitamos
De acuerdo al versículo 13 de Efesios, estar preparado antes que llegue el enemigo. No puede ser que el enemigo se presenta y nosotros no estamos preparados. Belsasar estaba en una borrachera mientras los persas marchaban sobre Babilonia. No estaba preparado, estaba borracho, y todos sus más allegados, la crema y la nata de la Babilonia de esos días, tenía borrachera, mientras el gobierno persa avanzaba por toda Babilonia. ¿Qué pasó? Esa noche fue asesinado y con él miles de nobles. Nosotros no podemos ir a prepararnos cuando el enemigo se aparece. Cuando el enemigo se aparece, nosotros tenemos que estar preparados. Y ese es uno de los problemas por el cual nosotros siempre perdemos la batalla. Fíjense que la Biblia dice, ahora es el día de la salvación. Ahora en tiempos de paz tenemos que prepararnos espiritualmente, porque cuando vengan los momentos difíciles, nosotros ya estamos preparados. Esto es hablando en una manera futurística, pero en una manera presente, nosotros tenemos que prepararnos para poder hacerle frente al enemigo. El otro sábado vamos a estudiar en qué consiste nuestra preparación. Pero el mensaje principal de Efesios 6:13 es no salir corriendo a prepararse cuando el enemigo se presenta. Si esa es nuestra situación, entonces nosotros estamos totalmente derrotados. Muchas veces cuando en una iglesia o cuando en una nación o cuando en una familia ocurren grandes crisis, siempre hay un hombre que se ha preparado toda la vida y a esa hora de crisis da un paso al frente y hace el trabajo que se tiene que hacer. Nosotros insistimos mucho. Hoy es el día de preparación. Hoy es el día en que nosotros tendríamos que estar leyendo la Biblia. Hoy es el día en que nosotros tendríamos que estar orando. Hoy es el tiempo en que nosotros tendríamos que estar pidiendo el Espíritu Santo. Es tan importante pedir el Espíritu Santo en nuestros días. El espíritu de profecía aclara un poquitito más. El Espíritu Santo va a ser derramado cuando sea derramado. ¿Cuándo va a ser esa fecha? No tenemos ni siquiera una idea. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Pedir el Espíritu Santo, pedirlo con ansias. Es que mire, necesitamos el Espíritu Santo diario, día a día, hora a hora, minuto a minuto y segundo a segundo. Esa es la única manera en que nosotros podemos estar seguros con la presencia del Espíritu Santo. Pero si nosotros pedimos el Espíritu Santo se va a hacer presente y va a impartir dos cosas en nosotros de acuerdo al espíritu de profecía. Va a impartir humildad y mansedumbre. Nos va a hacer seres mansos y humildes. Nos va a vaciar del yo. Nos va a limpiar por dentro. Nos va a quitar toda la escoria que tenemos hasta que el recipiente quede limpio. Una vez el recipiente está limpio, va a llegar el día en que se va a derramar el Espíritu Santo y solamente se va a derramar en aquellos recipientes que tienen espacio y que fueron limpiados solamente en esos recipientes. Entonces, ahora nosotros tenemos que pedir la presencia del Espíritu Santo
para que Él obre en nuestras vidas, nos vacíe de toda escoria y el día que se derrame, nosotros vamos a ser instrumentos de Él, será derramado sobre nosotros. Y por eso es que dice aquí que tenemos que estar preparados para cuando eso venga. ¿Cómo? A través de la oración, a través del estudio, a través de pedir el Espíritu Santo, clamar el Espíritu Santo, escuchar lo que Él nos dice, lo que nos enseña y obedecer lo que Él nos está enseñando. De otra manera, si nosotros perdemos nuestro tiempo viendo y haciendo cosas que no son, entonces somos candidatos seguros a la perdición, candidatos seguros a perecer en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Hay un día malo cercano y hay un día malo lejano. El día malo cercano puede ser cualquier día, puede ser cualquier hora, puede ser cualquier momento. La tentación, la desgracia puede tocar a nuestra puerta. Si nosotros no estamos preparados en ese día, que puede ser cualquier día cercano, esta semana, esta noche, mañana, el lunes, entonces vamos a sucumbir. Lucas 22:53, Jesucristo dijo: esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Una hora oscura para él, cuando él iba a ser entregado y muerto. Ahí estaban para apresarlo, lo van a buscar de noche, no lo pudieron buscar de día, sabían de día dónde estaba, pero se presentaron de noche, a escondida, en lo oscuro, y Jesucristo dice: esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. La hora precisa es en la noche, en la oscuridad. El día malo puede tocar a cualquier momento de nuestra vida, pero ¿sabe qué? Para los hijos de Dios no hay día malo si estamos preparados, porque si nosotros estamos preparados, cuando se presente el día malo y estamos preparados, nosotros vamos a salir victoriosos y vamos a repetir la parte del versículo que dice que a los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Se da cuenta? Tenemos que prepararnos para el día malo, ser victoriosos y darnos cuenta que todos los que aman al Señor, las cosas que le vienen, le suceden para bien. Muy bien, hasta ahí llegamos con el versículo 13. Ahora nos saltamos el 14, 15, 16, 17, 18. El 17. Continuamos con el 18. Porque 14, 15, 16 y 17 lo vamos a estudiar la otra semana detalladamente, estudiando en qué consiste la armadura que Dios nos ha dado. Muy bien, Efesios 6:18 dice: orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que orar, y este es algo necesario para los soldados cristianos. Recuerde que estamos en una guerra. ¿Por qué tenemos que orar? Porque no importa qué buena sea la armadura, no importa lo hábiles que seamos en la ciencia de la guerra, no importa lo valiente que seamos, no podemos estar seguros sin la oración. La oración tiene que estar presente en nuestras vidas, si no, con toda seguridad vamos a ser derrotados. Si vamos a la batalla, tenemos que orar para recibir protección de Dios. Y si morimos en la batalla,
Tenemos que orar para estar preparados para la muerte. Muchos han caído en esta batalla, millones han caído en esta batalla. Por eso he dicho yo que ha aparecido que las fuerzas del mal ganan sobre el bien. El bueno no sabe cómo defenderse ante el malo y sucumbe. Millones y millones han muerto en manos de los infieles y del demonio. Por lo tanto, el cristiano necesita orar, porque si va a la batalla, la oración lo va a proteger. Ese pedido que se hace a Dios de protección va a ser escuchado. Pero si en la batalla cae, la muerte no lo va a sorprender, sino que va a estar preparado para enfrentar la muerte. La oración es vital, hermano. Nosotros no podemos dejar de orar. Daniel oraba 3 veces en el día y eso es muy poquito. Nosotros tenemos que orar por lo menos 10 veces en el día. En cualquier lugar que usted llegue y pueda, pare un momento. Dele gracias a Dios porque le ha dado la vida y encomiéndese a Dios por los siguientes minutos que vienen, porque usted no sabe qué va a suceder. Nosotros no conocemos el futuro. Cualquier cosa nos puede suceder y tenemos que estar preparados. La oración no es precisamente de rodillas. Las más grandes oraciones de la Biblia no fueron de rodillas. Si usted puede arrodillarse, perfecto. Pero si no puede, no deje de orar por la posición. Puede orar de pie, puede orar sentado, puede orar caminando. Aquí lo importante es que usted se comunique con el Señor y le diga lo que está pasando y se encomiende al Señor y pida la ayuda divina. Si usted tiene un lugar silencioso donde puede ir de rodillas y derramar su vida ante el Señor, hágalo. La oración promueve la fe, la oración promueve el gozo, promueve la esperanza, lo hace sentirse cerca de Dios. Hay que orar, todo buen soldado ora. Y fíjense que el versículo dice, con oración y súplica en el Espíritu Santo está con E mayúscula allí, pidiéndole en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo y para el Espíritu Santo, velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo no tengo que pedir solo por mí, tengo que pedir por los demás. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos, no importa quién sea, aunque tenga diferente color de piel o nombre o idioma, es siempre nuestro hermano. Tenemos que orar porque siempre son nuestros hermanos. Porque no importa quién sea, está propenso al mal. Todos los humanos tenemos la tendencia al mal y podemos orar por quien sea de ellos. Ah, Porque no hay cosa que nos haga amar más a nuestro prójimo que cuando oramos por él. Fíjense que si alguien le hace mal a usted y usted va de rodillas y le pide al Señor que le quite ese coraje, esa impotencia que nosotros tenemos y le pide de rodillas que Dios bendiga a esa persona, le pide al Señor que le ponga ese espíritu de perdón, al final uno se da cuenta que la ofensa no es tan grande, que no amerita tanto malestar, tanta cólera, no amerita eso. Y el bienestar, de salud y espiritual, se lo termina haciendo uno mismo cuando logra perdonar a nuestros hermanos, y eso se consigue a través de la oración. Tenemos que orar por nuestros hermanos porque cada día muchos de ellos caen. Muchos entran en tentación o tienen pruebas especiales y nosotros, aunque no los conozcamos, es bueno orar. Yo escuchaba
la experiencia de un pastor. Dice el pastor que él cada vez que pasa una ambulancia de emergencia, él ora por la persona que va allí o que van a ir a recoger. Siempre ora y dice, Señor, ayuda a esa persona, solo tú sabes lo que está pasando allí. Y una vez pasó una ambulancia de emergencia e hizo una oración por la persona que iba adentro y después descubrió que era su esposa la que iba de emergencia. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que orar por nuestros prójimos, dice el apóstol Pablo allí. Por todos los santos tenemos que suplicar porque no sabemos lo que están pasando. No sabemos los sufrimientos, las pruebas, las tentaciones, y aunque no los conozcamos, Dios sí sabe. Cuando una persona sufre en otro país, por ejemplo en Haití, oremos por ellos. Nosotros no sabemos ni quiénes son ellos, pero Dios escucha la oración. Tenemos que orar por nuestra iglesia, porque los hermanos de la iglesia necesitan de la gracia de Dios. Tenemos que orar por nuestro prójimo porque muchos mueren cada día. Muchos mueren cada día. Cada noche, cada día mueren de ellos. Muchos mueren por enfermedades. Mientras nosotros dormimos, hay otros hermanos que pasan despiertos esperando que un momento a otro su vida va a desaparecer. Tenemos que orar por ellos, hermanos. Y eso nos va a dar un aliciente a nosotros cuando nos toque morir. Si nosotros oramos, alguien va a estar orando por nosotros y eso nos va a ayudar mucho. Es hermosa la palabra. Y con esto terminamos este versículo. Vamos a pasar al 19. Y por mí, orar por mí también, él dice apóstol, para que me sea dada expresión, para que pueda abrir mi boca con valentía, para dar a conocer el misterio del Evangelio. Hubiera sido interesante que Pablo hubiera escrito y oren por mí para que sea libre, para no andar estas cadenas más. Pero él no pide por eso. Él dice para que yo pueda hablar, pueda abrir mi boca con valentía. Parece que le importaba más la predicación del Evangelio que su propia libertad. Estaba en Roma, estaba rodeado de gente malvada, estaba expuesto a la muerte, estaba expuesto a la burla, estaba expuesto a tanta cosa en medio de esa gente, y él está pidiendo oración para poder predicar el Evangelio sin temor a nada ni a nadie. Es una tremenda enseñanza para cada uno de nosotros. Y terminamos con el versículo 20 y dice, de lo cual soy embajador en prisiones. ¿De qué cosa? Del ministerio del Evangelio. Él es un embajador del ministerio del Evangelio, pero un embajador encadenado para que en él pueda hablar con valentía como debo de hablar. Él es embajador en prisiones. Miren, en la diplomacia, ser embajador es una de las cosas más sagradas que pueden haber, porque el embajador en un país extraño representa a la nación y al presidente o primer ministro o al rey, representa al máximo dirigente de ese país. Ante un embajador se hacen cosas dignas de un embajador. Se les trata con mucho respeto, con mucha cortesía. Se hacen despliegues ante un embajador porque él es el representante de la otra nación, de la nación que está visitando o que reside allí o que se hacen negocios. Un embajador es muy bien tratado y muy respetado. No puede haber cosa más peor para una nación que le apresen o le asesinen a un embajador. Eso casi siempre termina en una guerra, si es que ha habido un caso de eso, porque ha sido una bofetada
que ha dado el supuesto gobierno amigo al asesinar o encadenar a un embajador. Eso no se hace. Y aquí el apóstol, que es embajador del Evangelio de Cristo, que tendría que ser tratado por las nuevas que él trae de la mejor manera, con el más grande respeto, con una alegre bienvenida, se da cuenta que no es así. Y él dice, oren por mí, para que pueda abrir mi boca con valentía, para enseñar este misterio del Evangelio, del cual yo soy embajador, pero soy un embajador aprisionado. Y por lo tanto, oren por mí, para que yo pueda hablar con valentía, como tengo que hacerlo. ¡Qué tremendo! Hermanos, hemos terminado la lección. Este versículo 20 nos invita a nosotros a no tener miedo a hablar por Cristo. No tenemos que tener miedo ante nada ni ante nadie, sin importar las consecuencias. Eso no se consigue así nomás por un esfuerzo o un empeño humano. Eso solamente se consigue por la presencia de Dios en nuestro ser a través del Espíritu Santo. Bueno, hemos terminado esta lección. Espero que les sirva de provecho. Vamos a seguir el otro sábado con estas lecciones un poquitito complicadas, pero tratamos de hacerlo mejor para aprender más de la palabra. Feliz semana a todos y nos vemos Dios mediante el próximo sábado estudiando la armadura que Dios ha dejado para cada uno de nosotros.